Crece la tensión entre Estados Unidos y Venezuela tras el anuncio del presidente Donald Trump de designar a la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela como una organización terrorista, prometiendo más sanciones financieras en contra de los países que sean socios del régimen de Nicolás Maduro. ¿Está considerado atacar los carteles dentro de Venezuela? Ya lo verán. Si Venezuela fuera agredida de alguna forma, pasaríamos una etapa de lucha armada. Una escalada de declaraciones que tiene las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela pendiendo de un hilo, ante la breve respuesta del presidente Trump, que deja abierta la posibilidad de atacar a los cárteles del narcotráfico en territorio venezolano. Cruce de palabras entre ambos mandatarios que solo ha ido en aumento los últimos días. En los últimos minutos, literalmente destruimos un barco que transportaba droga, mucha droga. Y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación. Nicolás no es un gobierno ni es un régimen político, es una organización terrorista de crimen organizada. Es un callejón sin salida que se están metiendo. Un callejón sin salida aparente. Una tensión que crece entre ambos países. Despliegue militar en aguas del Caribe, ordenado por el presidente Donald Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro, el que estaría ligado al narcotráfico, dice el gobierno estadounidense, mientras Trump da luz verde a sus generales para tomar drásticas decisiones de ser necesario. Yo diría, general, si hacen eso, usted tiene la opción de hacer lo que quiera, ¿de acuerdo? Si vuelan en una posición peligrosa, yo diría que usted y sus capitanes pueden decidir qué quieren hacer. Si nos ponen en una situación peligrosa, los derribaremos. Es una amenaza extravagante y absolutamente criminal, sangrienta. Las presiones desde Washington no cesan, luego que anunciaran que designarán a la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela como una organización terrorista, prometiendo sanciones financieras para los países socios del gobierno de Nicolás Maduro, lo que traería diversas repercusiones para Caracas. Esto significa que Estados Unidos ahora va a poder perseguir a quienes todavía sigan trabajando con el gobierno de Maduro y por lo tanto en términos sencillos se cierra el margen económico que Venezuela puede tener con otras entidades públicas y privadas, tanto que estén en Venezuela como no estén en Venezuela. Una situación tensa entre ambos países. Ahora, Estados Unidos anuncia que moverá todos sus recursos diplomáticos, económicos y militares para proteger la seguridad nacional, mientras Venezuela dice estar preparada para la lucha armada si es necesario. 10 de la mañana en punto, vamos a noticias internacionales porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que si su país fuera agredido pasaría a una etapa de lucha armada, eso como respuesta a las denuncias de amenazas de Estados Unidos y su despliegue militar en costas venezolanas como argumento de combate contra el narcotráfico. Si Venezuela fuera agredida de alguna forma, pasaría a una etapa de lucha armada, planificada, organizada de todo el pueblo contra la agresión, sea local, regional o nacional. Pasaríamos una etapa de lucha armada. Así de tajante, fiel a su estilo, Nicolás Maduro amenazaba con una lucha armada si Estados Unidos ataca a Venezuela. Eso en medio de un contexto marcado por el aumento de tensiones con Washington debido a un operativo militar ordenado por el presidente Donald Trump en aguas del Mar Caribe cercanas a las costas venezolanas. Bueno, no estamos hablando de eso, sino del hecho de que tuvieron unas elecciones muy extrañas. Para decirlo suavemente, estoy siendo muy amable al decirlo. Solo puedo decir que miles de millones de dólares en drogas están entrando a nuestro país desde Venezuela.
La tensión entre Estados Unidos y Venezuela no para y solo sigue escalando. Trump ha marcado como una prioridad la lucha contra el narcotráfico y estableció que en Venezuela hay una organización terrorista denominada Cartel de los Soles que encabezan Maduro y otros altos funcionarios del país. Digo que es parte de una maniobra porque primero vino la deslegitimación de Maduro como presidente. Ahora ya no es presidente, un líder de un grupo narcotraficante. A eso lo degradaron, digamos. Después tenemos una serie de leyes en Estados Unidos y la persecución de esta persona, que es Maduro, como narcotraficante, y una serie de leyes que autorizan a actuar a Estados Unidos en el extranjero. Después viene la confiscación de $700 millones para los miembros del partido y del área gobernante que está ahora en el poder en Venezuela. Entonces ya tenemos un componente político, tenemos un componente hasta ahora legal, tenemos un componente también económico y el militar. Estados Unidos ha movilizado 8 barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en el Mar Caribe, así como aviones de reconocimiento P-8 y 4.500 marinos. Una concentración de fuerzas navales que, según expertos internacionales, no se había producido desde 1965. Poner esa cantidad de fuerzas para una operación que se dice antinarcótico es mucho. La realidad es que es mucho, está muy sobreestimada. Entonces, aquí hay una voluntad política de asustar al régimen, presionar el régimen, aumentan la recompensa a $50 millones, cosa que se fracture el grupo de poder y entreguen a Maduro. Pero ¿estará Venezuela listo para contrarrestar la fuerza militar de Estados Unidos? Y Venezuela es bastante pobre, es tendiente a cero, por la capacidad militar, por el entrenamiento, por la voluntad, por la doctrina. Porque no nos olvidemos que esto es una dictadura y las dictaduras, la única forma que tienen para sostenerse en el poder a través del control de su propia población. Entonces, todas estas milicias, que nunca son 4 millones, están orientadas a una seguridad interior, a un aparato represivo contra su propia población. No va a haber un enemigo externo y menos un enemigo militar externo de la talla de Estados Unidos. Pero lejos de los discursos de Trump o Maduro, en Venezuela, mientras algunos ciudadanos alistados como milicianos responden al llamado de Maduro, otros minimizan tensiones mientras barcos estadounidenses patrullan aguas del Caribe. La cuestión está en que tenemos un bombardeo psicológico, podríamos decir, en cuestión de TikTok, de las redes sociales, y en realidad no es lo que está pasando, hermano. Según se habla de una guerra, pero usted puede ver todo con normalidad. Un capítulo más de la larga y tensa relación entre Venezuela y Estados Unidos, donde Maduro ya aseguró estar preparado para una lucha armada, si así se define.